Amigos que nos escuchan a esta hora, decíamos al inicio que empezaba un nuevo mes y pues esto por supuesto trae consecuencias en el mundo del fútbol y en este caso específicamente en el caso de Jefferson Soteldo que bueno, se le vence la sesión que tiene con el equipo brasileño, con Santos, y recordar que bueno, es ficha de Tigres de México, pero bueno, informa el periodista argentino experto en fichajes César Luis Merlo que el equipo brasileño buscará retenerlo, tratando de extender pues lo que sería esta sesión, porque bueno, se le hace muy complicado comprar su ficha, que está en alrededor de 4 millones de dólares, lo que sería el 50% pues del precio de su ficha. Entonces vamos a empezar este bloque hablando de eso y por supuesto, como todos los días, está con nosotros Carlos Samuel Alezar. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Hola Tulio, ¿qué tal? Un saludo para ti aquí en cabina, al igual que José y a toda la audiencia de hoy día jueves con un montón de noticias, especialmente de fichajes, y tú ya muy bien le dabas apertura al tema. Hay que recordar que Tigres consigue de forma libre a Jefferson Soteldo después de que este termina Sí. su contrato en el equipo Toronto de la MLS, y Santos había negociado con el conjunto mexicano este préstamo con obligación a compra. Por eso es que tiene que renegociar. No era opción, era o es obligación a compra, pero no tiene el dinero. Bueno, gracias por esa aclaratoria, Carlitos, para todos los que nos están escuchando. Sí, a ver, es curioso este caso y lo traemos en la mesa de debate porque, bueno, es una información que sale como pan caliente, lo comentaba el periodista César Luis Merlo, que es como decir el Fabricio Romano de este lado del charco, porque, bueno, siempre está como bien dateado. Empezó, bueno, con con algunos pelones, yo creo que es parte de todo a la hora de hablar de fichajes, ¿no? Pero ha dado pues anuncios importantes y en este caso habló de Jefferson Soteldo. Y bueno, la situación es esta para el jugador venezolano y comentar o empezar a analizar este tema, Carlos Samuel, hablando de que en algún momento Soteldo era la figura de este equipo. Lo recuerdo mucho en su primer periodo con el equipo brasileño, donde era realmente querido por la afición. Incluso cuando llega posteriormente para su segunda sesión, lo reciben como ídolo. Pero la realidad del jugador venezolano creo que hoy en día es otra, más allá de que también tiene que ver mucho por las lesiones pues que le han azotado al jugador, ¿no? Sí, de hecho, Soteldo llega a disputar una final de Conmebol Libertadores con Santos en ese gran equipo donde estaba Mariño, el que jugaba por la banda contraria, y lo vimos brillar de manera que ilusionó a muchos. Sí. Hay que decirlo. Pensamos que se iba a unir a esa lista con Dudamel y el Lobito Guerra de los venezolanos que ha ganado la Copa Libertadores. Finalmente Palmeiras, Palmeiras, sí, gran equipo, venció a Santos, pero aquí yo quiero hacer énfasis, Tulio, en una cosa. Si bien Soteldo ha estado rodeado de polémicas en los últimos años de su carrera, con o sin razón, no vamos a debatir eso hoy, o por lo menos yo, creo que me da gusto que Santos siga confiando en él y, más allá de que no vaya a poner los verdes para comprarlo, quiera negociar para retenerlo y se mantenga quizá en la mejor liga de Sudamérica. sin duda, indiscutiblemente, yo creo que incluso del continente, ¿no? Brasil Sin duda. ha sido pues una liga o ha sido un fútbol que ha ido creciendo exponencialmente, más allá de que históricamente tiene mucho para ofrecer. En los últimos años hemos visto el crecimiento exponencial y, por ejemplo, mencionabas aquella final donde también jugaron Santos y Palmeiras, donde yo también coincido contigo, Carlitos, pensábamos todos que Soteldo pues se iba a unir a ese grupo selecto. Al final recuerdo un partido muy aburrido que terminó ganando Palmeiras sobre la hora. A partir de ese momento empezó esa hegemonía del equipo de Abel Ferreira en el continente. Pero sí, pero también aclarando algo importante, ¿no? Carlos Samuel y amigos que nos están escuchando hasta ahora, es que hasta ahora pues no hay una respuesta oficial. Y lo que está buscando hacer el Santos con este movimiento, como lo decía yo al principio, es más que todo extender el préstamo. Es decir, no quiere terminar de adueñarse de la ficha. También considero que es un monto bastante elevado. Creo que no lo dije al comienzo, pero en caso de que no lo haya hecho, pues lo digo nuevamente. Son 4 millones de dólares por el 50% de la ficha. Recordando que el 50% restante la tienen otros equipos, ¿no? Sí, de hecho es muy curiosa la situación porque aun cuando Soteldo ya la rompía en Santos y fue vendido a Toronto,
Huachipato, quien fue el equipo que lo compró de Zamora, recibió cierto aporte porque aún era dueño de un pequeño porcentaje. Hay que explicar a la audiencia o recordar, más que explicar, que en Sudamérica se maneja mucho esto de los porcentajes de la ficha. Y a veces eso complica el entendimiento de algunas transferencias porque los clubes o empresas, si no publican la información, tú realmente no sabes los porcentajes. Pero es cierto, Santos no está lo suficientemente convencido como para comprarlo, porque me parece que por $4 millones al mercado brasileño, si lo considerara un crack, los paga. Es mucho dinero, pero sí. De hecho, lo hemos hablado en estos micrófonos en reiteradas oportunidades. Nos lo decía nuestro buen amigo Andrés Rouga. En algún momento, el crecimiento del fútbol brasileño, haciendo como, por ejemplo, las comparaciones cuando un club venezolano juega contra un club brasileño, pues las plantillas son descomunales en comparación con el fútbol venezolano, pero sí, o sea, yo pienso, y esto por supuesto lo digo totalmente a título personal, Carlos Samuel, que anteriormente, más allá de que es un tema de dinero o no, se pagaba con los ojos cerrados, pienso yo, porque fíjate que la primera vez que llega al club brasileño, hicieron todos los esfuerzos posibles, incluso de traerlo y luego de retenerlo, cuando en aquel momento, ya te voy a decir específicamente el nombre del entrenador que estaba con él, creo que era Cuca, que precisamente se encargó de que el jugador se quedara y bueno, esa es la realidad, ¿no? Hoy en día la situación es distinta. Hablas de que no quieres tocar el tema de la polémica y pienso que está bien, ¿no? Eso es un tema ajeno a lo que estamos pues debatiendo en estos momentos, pero lo cierto es que pues la carrera de Soteldo, Carlos Samuel, yo particularmente, te lo tengo que decir, aprovechando pues que estamos con este análisis, que la primera vez que yo lo vi jugando fue en precisamente un partido Táchira-Zamora en Pueblo Nuevo. Yo pensé que era el próximo Arango. Y hay un debate sobre quién es el mejor jugador de fútbol de la historia, pero si por ejemplo el año que Soteldo fue tan determinante en Libertadores, que marcó goles importantes para trascender en el torneo, incluso eliminando a Boca, poníamos ese debate sobre la mesa, tuviese incluso mucho más vigencia hablar de Soteldo como uno de los mejores jugadores, si es él, si es Arango o posiblemente otro nombre. Pero hoy en día, lamentablemente, pues la realidad para el jugador es distinta. No sé cómo lo ves tú. Sí, de hecho, si bien en ese mundial sub-20, donde es subcampeón Venezuela, había muchas figuras, uno de los que también amagaba con llegar lejos, o no amagaba, porque finalmente llegar al Santos y romperla en el Santos es llegar lejos. Ahora bien, lo que tú dices es clave, la regularidad. Hay que recordar que ese Jefferson Soteldo, esa temporada, fue quizá uno de los top 10 mejores jugadores del continente y por eso es que Toronto lo ficha como jugador franquicia. Sí. Recordemos lo importante que es esto en la MLS. En la MLS, ¿no? Sí, sí. De hecho, fue el segundo jugador franquicia más joven de la historia de la liga. Al Toronto, por lo visto, no le rindió. A Tigres tampoco, jugó muy poco, creo que no llegó a los 400 minutos. Y Santos sabe que Soteldo más Santos es igual buen rendimiento. Ahora, ¿qué ha quejado o qué ha truncado la carrera del venezolano? Las lesiones. Y situaciones personales. Sí. Recuerdo también un caso con la selección donde también está involucrado, Darwin Machís. Y bueno, son temas extradeportivos, pero que sin duda le han afectado al rendimiento demostrado. Pero fíjate, decías algo importante y que tiene que ver con el jugador franquicia y que querías explicar prácticamente lo importante que esto representa. Entonces, bueno, yo entiendo muy bien, pero para todos los que nos están escuchando, Carlitos, pues me gustaría que nos expliques eso, ¿no? El peso que tenía él, o no sé si la responsabilidad, o de repente lo significativo que podía llegar a ser él para el Toronto, que era prácticamente el jugador franquicia de este equipo. Bueno, hay muchas aristas obviamente y factores, pero en términos generales vamos a dar los más importantes. En la MLS se manejan topes salariales. ¿Para qué? Para mantener, supuestamente, puedes estar de acuerdo o no, equilibrada la liga. Pero hay una cantidad de cupos de jugadores por equipo que pueden sobrepasar este tope salarial y a ese jugador se le llama o se les llama jugadores franquicia, como lo fue en su momento Gareth Bale, como lo es Joseph Martínez por ejemplo, en el Inter de Miami, y un montón que vamos equipo a equipo, por lo que esto quiere decir que si un club está dispuesto a utilizar este cupo para poder pagar más, es que confía mucho en el talento y el rendimiento de dicho futbolista. Bueno, traes a la mesa un nombre importante como es el de Gareth Bale y con eso se entiende pues la proporción, ¿no? Y pues mira la realidad. Hoy en día
es completamente distinta. Más allá de que, bueno, hasta ayer precisamente fue que Soteldo vino a ver acción, un partido completo, si mal no me equivoco. Ya vamos a estar pues rectificando esa información en la Copa de Brasil. Es verdad que las lesiones lo han acompañado, pero bueno, volvemos al tema, ¿no? Santos, más que buscar la manera de negociar con Tigre para comprarlo, está buscando la manera de retenerlo a través del préstamo que se había establecido en principio, porque lo cierto es que no está dispuesto a pagar el dinero, esa es una realidad, y eso hay que leerlo entre líneas cuando se publique esta información. Y aparte, otra realidad es que el equipo mexicano no cuenta con él, o sea, que Soteldo decida de repente, o que la opción sea que Santos no quiere poner el dinero sobre la mesa establecido, o no llegan a un acuerdo y a Soteldo le toque regresar a México, la realidad es que va a tener que buscar un nuevo club, porque en reiteradas oportunidades vimos cómo no era considerado e incluso él sale de ese equipo porque ya no sería tomado en cuenta. Sí, un caso muy similar al de Jan Hurtado que hemos hablado aquí, que es que el equipo dueño del pase de lleno o de a priori no va a tener en cuenta al venezolano, en este caso es Soteldo. Y sí, Tulio, Jefferson jugó los 90 minutos, más también estuvo en los penales ante Bahía por los octavos de final de la Copa do Brasil. Quedó eliminado el conjunto de Santos, pero más allá de esta información, posterior al partido, varios colegas venezolanos hablaron con él. Él dijo que se sentía bien en Santos, que le gustaba porque le exigían y que cuando él le exigían constantemente daba lo mejor de sí mismo, pero hay que también aclarar una situación para tener un poquito más de contexto. En estos últimos tiempos, más allá de que Santos llegó a la final de la Copa Libertadores, no ha sido el mejor presente para el conjunto donde fue grande Pelé y Neymar. De hecho, es un conjunto económicamente no tan potente en la Liga de Brasil comparado con otros. Ahora, y ya cierro con el monólogo, tú decías que en México no lo van a tener en cuenta y de hecho en México las críticas son muy duras y muy fuertes y es muy mal visto, pero te vas a los hinchas brasileños de otros clubes incluso y lo tienen muy bien valorado. Incluso algunos tuiteando a esa noticia, porque ojalá viniera al Botafogo, no puede ser que se vaya a ir de la Liga de Brasil, no puede ser que el Santos no lo vaya a comprar, porque allá deja todos los días una muy buena imagen. Sí, y lo cierto es, para extender un poco la idea de lo que vienes diciendo, Carlos Samuel, es que el Santos tampoco está en un muy buen momento, como lo decías. Ya para por lo menos ponerlo en números, para ponerlo en datos, en el torneo local están en el puesto 12 luego de 8 jornadas disputadas y apenas pues han podido ganar 3 partidos. Fíjate que tú ibas a decir, tú dices algo, Carlos Samuel, que yo quería comentar también, y es que la realidad del equipo es muy distinta a lo que veníamos viendo en los últimos años. Y bueno, lo vemos incluso no en Libertadores porque no logró meterse, sino en Sudamericana. Y cómo le ha costado, ¿no? Cómo le ha costado al equipo brasileño. Y bueno, lo cierto es que Jefferson Soteldo está sumergido en esta realidad. Se le vence la sesión el 30 de junio. Como ya lo dijimos, Santos buscará retener al jugador bajo, pues, extender esa sesión. De lo contrario, el futuro es incierto para el jugador. Te pregunto, Carlos Samuel, ya para ir cerrando este debate, porque se nos acaba el tiempo en el primer bloque, en caso de que no se mantenga el jugador venezolano en Santos, ¿dónde te gustaría verlo? Bueno, si hay algún otro equipo de la liga, de la Serie A brasileña que quiera contar con él, me parecería un buen lugar porque ya está acostumbrado al país. Y si no, que sea la Liga Argentina o la MLS. Ahora bien, Tulio, permíteme comentar algo. Tal es el momento de Santos, y te voy a hacer una pregunta, que el año pasado, cuando el Deportivo Táchira lo elimina en Copa Sudamericana, muchos diarios titularon el peor Santos de la historia. Cierto. En ese momento no está Soteldo, ojo. Y ahora yo te devuelvo entonces la incógnita. ¿Y tú qué crees? Si no siguen Santos, ¿a dónde debería ir Soteldo? Creo que el lugar, Carlitos, es sin duda en Brasil. Ha demostrado que se siente bien. Fíjate que lo decías en los comentarios de la red social donde publicaban esta información, muchos aficionados pidiéndolo en varios equipos. Y aparte, pues que ha sido una carrera muy exitosa, ha entendido muy bien. El estilo de juego de Soteldo va muy parecido a lo que es el fútbol brasileño. De repente que se vaya a Estados Unidos, ya quedó demostrado que no le fue muy bien. En Colombia es un
fútbol más físico, de repente podría ser una buena posibilidad. Pensar en otra cosa, quizá el fútbol argentino, pero también... Paga mal también. Sí, paga ojo. mal, no son los números. Fíjate que la ficha cuesta el 50%, 4 millones de dólares. No creo que hay un club en Argentina, más allá de que hay clubes saneados económicamente, que estén a la disposición. Es complicado, ¿no? Aparte el pasaporte también pesa mucho Sí. en todo esto y bueno, esa es la realidad. A mí particularmente me gustaría que se quede en Brasil. Y todavía es muy joven, Tulio, 25 años. Sí. Tiene toda una carrera por delante. Es muy joven, pero también se le está pasando la hora si no se pone las pilas. Por supuesto, nosotros queremos extender este debate a todos los que nos están escuchando. Ustedes, amigos, ¿dónde consideran que debería jugar Jefferson Soteldo una vez que se venza este contrato o esta sesión? Si es que el club brasileño decide no retenerlo, bueno, como ya lo veníamos explicando. Pueden hacer, por supuesto, sus intervenciones a través de nuestras redes sociales, @Invictos Radio. Nosotros, por ahora, vamos a hacer nuestro primer corte comercial, pero quédense que seguimos con más de Invictos Radio.